¿Alguna vez has sentido que estás fuera, como si no pertenecieras? Como si hubiera un secreto, una verdad, que todos parecen entender, menos tú? Yo viví así durante mucho tiempo. Crecí en un hogar cristiano, iba a la iglesia todos los domingos, cantaba alabanzas, escuchaba los sermones, pero, en el fondo, me sentía desconectado. Leía la Biblia, intentaba orar, pero parecía que había algo más, algo que no estaba entendiendo. Era como si Dios tuviera un plan, pero yo no formara parte de él. Me preguntaba, ¿realmente soy bienvenido en la historia de Dios? Recuerdo una etapa especialmente difícil. Estaba luchando con mi autoestima, sintiendo que no era lo suficientemente bueno para ser usado por Dios. Miraba a los líderes de la iglesia, a las personas que parecían tan seguras de su fe, y pensaba, ellos deben saber algo que yo no sé. Intentaba encajar, ser el cristiano perfecto, pero cuanto más lo intentaba, más me sentía un impostor. Un día, hojeando la Biblia, me detuve en Efesios 3:6, donde Pablo habla de un misterio que fue revelado, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo. Lo leí, pero no lo entendí. ¿Un misterio? ¿Para los iniciados? ¿Qué significaba eso? Esa noche, sentado en mi cuarto, con la Biblia abierta y el corazón apesadumbrado, sentí un vacío. Quería pertenecer, quería sentir que Dios me veía, que formaba parte de su plan. Pero todo lo que sentía era exclusión, como si hubiera un club secreto de la fe y yo no tuviera la invitación. Oraba, le pedía a Dios que me mostrara mi lugar, pero parecía que no respondía. Comencé a preguntarme, ¿y si nunca lo entiendo? ¿Y si nunca soy lo suficientemente digno para formar parte de lo que Dios está haciendo? Pero, en medio de ese desespero, una pregunta se quedó en mi cabeza. ¿Y si hubiera un mensaje oculto, algo que Dios quería mostrarme, pero que aún no veía? ¿Y si, como dijo Pablo, hubiera un misterio que pudiera cambiarlo todo? No tenía respuestas, pero esa chispa de curiosidad me mantuvo sosteniendo la Biblia, esperando que Dios hablara conmigo. No quería quedarme atrapado en ese sentimiento de exclusión, así que decidí buscar respuestas. Pensé que, si estudiaba más, oraba más, hacía más, tal vez descubriría que me faltaba. Comencé a devorar libros teológicos, ver predicaciones en YouTube, participar en todos los grupos de estudio bíblico que podía. Quería entender ese misterio del que hablaba Pablo en Efesios. Leía y releía Efesios 3:6, intentando descifrar qué significaba ser coheredero y partícipe de la promesa. Pero, cuanto más estudiaba, más confundido me sentía. Era como intentar armar un rompecabezas sin saber cómo era la imagen final. También intenté ser el cristiano ideal. Me ofrecía como voluntario para todo en la iglesia, desde limpiar el salón hasta liderar la alabanza. Pensaba que, si demostraba mi valor, Dios me mostraría mi lugar. Pero, en el fondo, aún me sentía un extraño. Veía a las personas a mi alrededor hablando de su conexión con Dios, de sentir el Espíritu, ¿y yo? Sentía que estaba fingiendo. Oraba pidiéndole a Dios que me incluyera, que me diera una revelación, pero parecía que hablaba con el vacío. Hubo un culto en el que el pastor predicó sobre el misterio de Efesios, diciendo que era la inclusión de todos en el plan de Dios. Quería creer, pero parecía tan lejano. Pensaba, si Dios incluye a todos, ¿por qué me siento tan fuera? Intentaba forzarme a sentir algo, a tener una experiencia espiritual, pero cada intento me dejaba más cansado. Era como si estuviera vagando en un desierto, buscando un oasis que no encontraba. Llegó un punto en que no pude más. Estaba agotado de intentar demostrar que merecía un lugar en la historia de Dios. Una noche, después de otro estudio bíblico donde me sentí desplazado, colapsé. Me senté en mi cama, con la Biblia cerrada, y dije, Dios, no sé qué estoy haciendo mal. Si tienes un mensaje para mí, por favor, muéstramelo. No tenía más fuerzas para buscar. Todo lo que podía hacer era esperar, con un hilo de esperanza de que Dios tenía algo que decirme. Esa noche, cuando dije, Dios, muéstramelo, algo cambió. No sé explicar exactamente cómo, pero tomé mi Biblia, casi sin pensar, y comencé a llorar, pero no era de tristeza. Era alivio. Me di cuenta de que el misterio del que hablaba Pablo no era un código secreto para unos pocos. Era una verdad para todos, incluyéndome a mí. Dios no me estaba excluyendo por mis dudas, mi inseguridad, mi sensación de no ser suficiente. Al contrario, Él me incluyó desde el principio. Yo era coheredero, parte del mismo cuerpo, partícipe de la promesa.
no porque lo mereciera, sino porque Cristo lo hizo por mí. Pensé en cómo Pablo escribió esas palabras para gentiles que, como yo, se sentían fuera. Eran personas que no formaban parte del pueblo elegido, pero Dios reveló que su plan siempre fue incluirlos. Y, de repente, vi que mi lucha por pertenecer era exactamente lo que Dios quería usar. Mis inseguridades no me descalificaban, eran el lugar donde Dios quería encontrarme. En ese momento, sentí una paz que no podía explicar. No necesitaba ser perfecto para formar parte del plan de Dios. Ya formaba parte. Oré, con el corazón abierto: Dios, gracias por incluirme. Confío en que me ves. Y, por primera vez, sentí que pertenecía. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque Dios me eligió, incluso con mis fallas. Era como si un peso se hubiera levantado de mí y supiera, en lo profundo de mi alma, que mi lugar en la historia de Dios estaba asegurado. Después de ese momento, comencé a vivir de una manera diferente. Todavía tenía dudas e inseguridades, pero ya no me sentía un extraño. Efesios 3:6 se convirtió en mi ancla, era coheredero, parte del cuerpo de Cristo, incluido en la promesa. Eso cambió cómo me veía a mí mismo y mi lugar en la iglesia. No necesitaba demostrar nada a Dios. Él ya me había elegido, y eso era suficiente. Comencé a cambiar mis actitudes. Antes, me escondía en los cultos, temiendo no ser lo suficientemente espiritual. Ahora, comencé a participar de verdad. Me ofrecí como voluntario para un grupo pequeño, no para demostrar mi valor, sino para compartir lo que Dios estaba haciendo en mí. Conté mi historia, cómo me sentía excluido, cómo Dios me mostró que pertenecía. Para mi sorpresa, otras personas se identificaron. Un amigo dijo que él también se sentía desplazado, pensando que no era lo suficientemente bueno para Dios. Mi vulnerabilidad abrió puertas para conexiones reales. En la práctica, comencé a buscar a Dios de una manera nueva. En lugar de estudiar la Biblia para entenderlo todo, la leía para conocer a Dios. Cada vez que leía Efesios, sentía que Él me recordaba: tú eres mío. También comencé a orar con más honestidad, compartiendo mis dudas y miedos. Y, poco a poco, mi autoestima comenzó a mejorar. No porque me volviera perfecto, sino porque sabía que Dios me aceptaba como era. También vi a Dios usar mi historia para tocar a otros. En el grupo pequeño, comenzamos a hablar sobre cómo todos, de alguna manera, nos sentimos fuera a veces. Esas conversaciones nos unieron, y vi a personas abrirse, compartiendo sus propias luchas. Mi inseguridad, que pensaba que me descalificaba, estaba siendo usada por Dios para crear comunidad. Me di cuenta de que el misterio de Pablo no era solo sobre teología, era sobre vidas transformadas, sobre personas como yo descubriendo que pertenecen. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios cerró los círculos de mi soledad. Ese tipo que se sentía excluido ahora era parte de una familia, no por mérito, sino por gracia. Mi vida aún tenía desafíos, pero sabía que mi lugar estaba asegurado. Dios estaba usando incluso mis inseguridades para mostrar su gracia, y eso era más poderoso que cualquier código secreto. Si alguna vez te has sentido como si no pertenecieras, como si Dios tuviera un plan, pero no para ti, quiero decirte, estás incluido. Mi camino me enseñó que el misterio que Pablo reveló en Efesios 3:6 es para todos nosotros. Dios te eligió para ser coheredero, parte de su cuerpo, partícipe de su promesa. No importa tus dudas, tus fallas, o cuánto te sientas fuera, Dios te ve, y Él te quiere. Quiero darte algunos consejos prácticos. Primero, sé honesto con Dios. Dile cómo te sientes excluido, inseguro, perdido. Él no necesita oraciones perfectas, solo un corazón abierto. Segundo, encuentra una comunidad. Compartir mi historia en un grupo pequeño me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Tercero, sumérgete en la palabra. Lee Efesios 3:6 y deja que Dios te recuerde que perteneces. Cada vez que leas, Él hablará contigo. Sobre todo, confía en la gracia de Dios. El código oculto de Pablo no es un secreto para unos pocos, es un mensaje para todos. Tú formas parte del plan de Dios. Así que, hoy, te desafío a dar un paso de fe. Abre tu Biblia, lee Efesios 3:6, y pídele a Dios que te muestre tu lugar. Tal vez sea compartir tu historia con alguien, o participar en un grupo en la iglesia. Tal vez sea simplemente orar: Dios, ayúdame a creer que pertenezco. Quiero invitarte a hacer esto ahora. Cierra los ojos y ora: Dios, gracias por incluirme.
Muéstrame mi lugar en tu historia. Luego, da un paso. Puede ser pequeño, puede ser vulnerable, pero es el comienzo. Eres parte del cuerpo de Cristo, y tu historia es un mensaje que otros necesitan escuchar. ¿Caminamos juntos, como iniciados en la gracia de Dios?